Bueno, en la clase pasada vimos funciones, ¿ok? Desarrollamos las funciones que nos permitían crear cierta lógica dentro de crear lógica y poder usar, por ejemplo, dentro de una sentencia SQL de tipo CELE y como el caso de la clase pasada era dentro de una sentencia insert, que era obtener el último número de pedido. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, para eso usamos funciones propias del SQL. ¿Ya? Perdón, no funciones propias del SQL. Las funciones propias del SQL son las funciones agregadas, por ejemplo, sum, count, etc. Lo que nosotros creamos en la clase pasada son funciones definidas por usuarios. Serían eso. Eh, Funciones definidas por usuarios. Ok. Entonces, ustedes van a encontrar esas funciones acá, las que van creando, van a encontrar acá donde dice function dentro de la base de datos. Para esta clase vamos a seguir usando la base de datos distribuidora que ustedes ya tienen ahí, espero que lo tengan funcionando, o lo tienen que bajar y restaurar. Lo que no lo tienen a mano es, seguimos usando esta que dice base de datos para la actividad 4. ¿Ya? Esa es la misma que estamos usando. Bueno, hoy vamos a analizar lo siguiente. ¿En qué caso uno usaría un trigger? ¿Y qué es el trigger? Para lo cual le voy a mostrar qué pasa, por ejemplo, con la base de datos distribuidora. Un trigger es una función que se ejecuta automáticamente cuando ocurre un evento propio de la base de datos. Fíjense, por ejemplo, en la tabla artículos. En nuestra base de datos distribuidora, está bastante lento toda mi máquina, pero voy a cerrar mi SQL Server por si se le esté forzando no grabar. Bueno, si nosotros queremos ver rápidamente los datos de la tabla artículo, hacemos select asterisco from artículos y le decimos que nos muestre solamente los primeros 10 registros, por ejemplo. Y ejecutamos y ahí vemos los primeros 10 registros. ¿Ya? Entonces, y veo cada vez que yo venda un artículo, cómo hago para actualizar el stock. Entonces, ¿cómo yo podría, cuando yo vendo este artículo, dónde está el stock para que yo disminuya ese artículo? Y ese dato no está en artículos. Ese dato está en artículo sucursal. Quiere decir que yo mi stock lo tengo distribuido en artículo sucursal. Entonces, aquí puedo hacer entonces select all from artículos sucursal y le voy a poner directamente where, también voy a hacer limit 10 y ahí van a ver que, por ejemplo, por cada sucursal, que en este caso solo estoy viendo la sucursal 1, yo tengo un código de artículo y el stock, ¿ya? Eso quiere decir que cuando yo venda, tengo que venir a disminuir aquí. ¿Verdad? Entonces, cuando el proceso de facturación o registro de pedidos, como en el caso como en el caso de distribuidora, los pedidos son los que se entregan los pedidos, entonces se tiene que disminuir por cada pedido, se tiene que disminuir acá, ¿ya? Entonces, tengo dos o tres formas de hacerlo. Tengo que programar de que cada vez que yo inserte entonces en pedidos artículos, fíjense, vamos a tomar este artículo
cualquiera. Entonces, select all from pedidos artículos, where código artículo. Yo ya sé de memoria que en esa tabla está limit 10, solamente para que me muestre ese artículo. Y ahí van a ver, yo ya sé que en este detalle de pedidos artículos es que van los artículos, ¿verdad? Así como si fuese factura artículos, yo ya sé que en pedidos está la cabecera y en pedidos artículos está el detalle. Lo que me dice lo siguiente, cada vez que yo inserto el detalle de un pedido, es decir, en esta tabla, acá dice que estoy vendiendo uno, tengo que ir a restar en la tabla artículo sucursal. Pero entonces tengo que asegurarme de saber de qué sucursal estoy vendiendo. Entonces, una de las formas de hacer esto es que por cada vez que ocurre una operación en la tabla pedidos artículos, tengo que ir a restar en la tabla artículo sucursal. Eso es lo que yo tengo que hacer entonces para que me funcione la actualización del stock. ¿Okay? Entonces, ahora voy a mejorar un poco esto. Voy a poner también que este artículo que me muestre la existencia de ese artículo. Dejar esto como estaba y simplemente le voy a decir, mostrame cuánto hay en cada sucursal. ¿Ya? Entonces, fíjense este detalle. En la sucursal 2 tengo 0, es decir, yo no debo dejar, no puedo más vender de la sucursal 2. En la sucursal 1 tengo 1, es decir, lo máximo que puedo vender es 1 de ese artículo en particular. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé entonces cómo sé cuál es la sucursal que está vendiendo? Probablemente, y para eso vamos a verificar, all from pedidos, limit 10. Probablemente en pedidos, cada vez que registre un pedido, entonces tengo que registrar de qué sucursal es. Y si eso no está en mi diseño, voy a tener serios problemas, ni siquiera voy a poder actualizar. Y si está, ¿ven? Código sucursal figura en la tabla pedidos para que me diga cuál es la sucursal que está vendiendo. Se entiende entonces cuáles son las tablas que intervienen en una venta, ¿verdad? El artículo para decirme cuál es el artículo. Artículo sucursal para indicarme cuál es el stock. El pedido, que es la venta misma, la cabecera de la venta, es decir, los datos principales de la venta. Y eso me identifica de qué sucursal es para saber de qué sucursal debo restar. ¿Se entiende lo que les estoy tratando de mostrar, chicos? Ahora le voy a preguntar ahí a ustedes mismos. A ver. Carlos Nahuel. ¿Estás ahí, Carlos? Sí. O sea, ¿pudiste mirar por qué existe la tabla? Si pudiste mirar lo que estaba mostrando, ¿por qué existe y cuál es el objetivo de la tabla artículo sucursal de nuestro diseño basado en lo que mostré acá? Profe, ¿me puedes repetir la pregunta porque te perdí un poco? Sí, basado en lo que mostré acá, que hay una tabla que se llama artículo sucursal y su contenido. Si vos haces CL asterisco from un artículo sucursal y le das un código de artículo, ¿qué te está mostrando ahí? ¿Qué es lo que ves? ¿Y entendés el objetivo de esa tabla? Profe, espérame que porque se me fue un poquito la conexión. Ahora sí estoy.
Ok, lo que estoy mostrando. Sí, lo que estoy mostrando, CL asterisco fue un artículo sucursal o el código de artículo es igual a X, ¿verdad? ¿Qué le estoy diciendo que me muestre acá? ¿Cuál te Los parece que artículos es que el están objetivo disponibles, sí, los artículos que están disponibles en las sucursales. en realidad? Pero si le digo where artículo es igual a este código, O sea, el artículo en específico ujú, que está disponible en cada sucursal. entonces lo que me está mostrando es el stock disponible de un artículo en todas las sucursales, en este caso, ¿ya? Porque me muestra el uno y el 2 también, ¿ya? Porque si le digo que me muestre solo la sucursal uno me va a decir que hay uno. En este caso me muestra en todas las sucursales. Entonces, la tabla de artículos sucursales es para distribuir la existencia o el stock del artículo en diferentes sucursales. ¿Ok? Entonces, si yo quiero vender este artículo, tengo que insertar eso. Tengo que insertar un pedido, insertar pedidos, artículos con ese código. ¿Ya? Entonces, acá retomamos la clase pasada, insertamos un artículo, perdón, insertamos un pedido para el año 2022 y luego insertamos un código de artículo, perdón, insertamos el pedido artículo, es decir, el detalle en esta tabla. Entonces necesito dos insert para la venta. El insert del pedido, que sería este insert, y luego insertar los detalles. Esto voy a poner en el mismo para que quede juntito acá. Insertar un pedido y insertar los, el o los artículos del pedido. Esto es realmente insertar el pedido completo. ¿Ok? Lo que yo tengo que hacer entonces es, pero si yo vendo, voy a poder, yo puedo hacer esto todas las veces que haga falta y me va a dejar vender sin ningún control, porque yo no tengo ningún control de stock en esta base de datos. Entonces, ¿alguien tiene el script de la inserción de pedidos de la clase pasada? ¿Alguien me va a ayudar ahí? ¿Verdad? Erika, ¿vos tenés para pasarme por el chat? Hola, profe. Pásamelo. ¿Tenés? Ahora veo un ratito. Por el chat nomás pasanos. Todos hicimos eso en la clase pasada, pero para repetir. Entonces, Insert de pedidos. el insert de pedidos. Voy a buscar yo también, porque creo que también... ahí ya me pasa, ¿verdad? El insert de pedidos. Pero no era que pusimos una función ahí, Erika, o estoy equivocado. Mm, Entonces, Erika me pasa que la inserción de pedidos es este, por ejemplo, ¿verdad? Esto me va a funcionar a mí igual. Voy a poner nomás con la fecha de hoy, 17. Me va a funcionar a mí así como está. Me tiene que funcionar sin la función esa. ¿Ves? Insertamos. Ok, pero ahora ya tenemos el pedido número 1. Eso quiere decir que... eh, me, me, me. Acá, por ejemplo, código detalle. Voy a inventarle este código detalle. No sé si puedo obviar, porque parece que pedido, justo pedido no tiene...
No es autonumérico. No, no es autonumérico. Entonces voy a inventar nomás. Voy a ponerle este código de detalle 999, factura, voy a ponerle 100, 100, 1, 2, 3. Código de artículo, ahí ya viene algo importante. El código de artículo es este, por ejemplo, que yo sé que en la sucursal número 1, ahí se me fue, la sucursal número 1 es el que va a vender. ¿Dónde está en pedido la sucursal? Es el último. Entonces voy a insertar otro. El 2, este va a ser el de la sucursal número 1 y va a ser mi pedido número 2. Lo que le decía a Erika, acá en vez de poner el pedido número 2, nosotros ya hicimos en la clase pasada una función que me recupera, ¿no? Pero voy a saltarme ese, pero ustedes ya saben. Entonces para la sucursal número 1, entonces acá tengo select all from pedidos where año es igual a 2022 y me va a traer todos mis pedidos del 2022. Entonces yo estoy usando el de la sucursal número 1, que es este 2, ¿ya? Este es el que corresponde a la sucursal número 1, ¿ok? Entonces si a ese quiero vender de esa sucursal el artículo con el código, este que elegí al azar, este artículo, código artículo, este que elegí al azar, que es este que voy a copiar de acá, T1700129. Estamos haciendo un ejemplo nomás. Este artículo voy a vender, ¿ya? Y el precio de venta de ese artículo, yo debería de traer directamente. ¿Cuánto cuesta ese artículo? No lo sé. Entonces, para saber cuánto es el precio de venta de ese artículo, puedo simplemente ver eso en la tabla de artículos, ¿no? Acá. Ese artículo cuesta 253.000. 253, ¿cuánto vendo? 1, porque 1 nomás tengo. ¿En qué año? En el pedido del año 2022, incluir este artículo en el pedido del año 2022 y el número 2. ¿Ok? ¿Puedo hacer esta venta? Sí. Funciona. Entonces, hagan esto entonces ustedes también. En un pedido nuevo y usen ese artículo. Este es el pedido y el detalle de ese pedido es la siguiente línea. Es la tabla pedidos artículos. Acá dice que yo vendí, según el pedido número 2, ese artículo. Pero ¿cuánto queda en el stock en ese pedido? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me debería de quedar en la sucursal número 1? Fíjense que este pedido corresponde a la sucursal número 1. ¿Cuánto queda? Sigue habiendo 1. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que yo no creé ninguna lógica, en ningún momento le dije que disminuya esta existencia. Entonces, en el momento de insertar un pedido, un artículo en un pedido, mejor dicho, yo debo hacer un update y restar aquí. Eso es lo que tengo que hacer automáticamente. ¿Cómo se hace eso? Y ahí viene cómo restar automáticamente el stock o la existencia de un artículo en el momento de venderlo. De agregar a un pedido. La respuesta es mediante figures.
Entonces, ¿cómo se crea un trigger? Van a ver que aquí, a la derecha, ya existe la opción de triggers. Fíjense en esto, acá dice triggers. Y existe la opción de create triggers. ¿Ok? Yo la verdad me queda más sencillo hacerlo mediante DDL. Y para hacerlo mediante DDL, iremos a nuestro tutorial, acá arriba donde dice materiales, dice tutorial de Postgres. Mejor era ponerle tutorial de Postgres. También está entre el material oficial, pero acá hay un tutorial de Postgres. Y acá donde dice Advanced, dice Triggers. Acá en Functions habla de funciones, ¿ven? Date function, window function, aggregate function, string function. En PLSQL, ¿qué tipo de lenguajes procedimental puedo usar dentro de funciones? Pero dentro de Advanced encontré triggers y acá nos va a decir la sintaxis. Acá está, create trigger en Postgres. Y vamos a ver si nos da un ejemplo y directamente vamos a irnos por el ejemplo. Y acá dice que podemos hacer esto. Create trigger, return trigger, language PSQL y acá la lógica del trigger. ¿Ah? Así dice que es así nomás. No estoy tan seguro, pero hagamos. Entonces, le vamos a dar un nombre y este trigger queremos que funcione, que sea el trigger de pedido detalle. Pedidos detalles, para que esté, porque va a estar asociado a eso. ¿Y qué tiene que hacer esto? Tiene que hacer, la lógica que tiene que hacer, estamos diciendo, es update. Vamos a escribir ahí vamos a darnos cuenta. El trigger lo que tiene que hacer, un update de la tabla. Voy a cerrar algunas cosas que no. ¿Cuál es la tabla que queremos? La tabla artículo sucursal, que está acá. Set, ahí tenemos que saber, set stock es igual a el stock menos qué, menos la cantidad, pero esa cantidad no sé dónde está, ¿ya? Voy a ponerle así de guau mientras tanto. Where, código artículo, es igual a un código artículo, vamos a ver. Entonces también necesito una variable acá, ¿no? Entonces variable, código artículo. Voy a inventar esas variables, entonces ya sé lo que tengo. Entonces esta es la variable cantidad. Y ahí te vas dando cuenta que vos necesitas. Entonces nuestro trigger lo que tiene que hacer es update la tabla artículo sucursal, restar el stock, la cantidad que estás vendiendo, cuando sea ese código de artículo, y ese código de sucursal. Entonces es and código sucursal para esa sucursal nada más. ¿Ya? Y esta es otra variable también de código sucursal. Y en realidad esta es la lógica, no, nada más, ¿verdad? Pero acá el problema es que necesitamos estos valores de dónde vamos a traer. De dónde se va a traer. Y entonces vamos a tener que leer un poco más la documentación a ver si encontramos ayuda, ¿verdad? Entonces, acá te dice que la creación de un trigger es nada más que esto. Pero esta es la creación de la lógica del trigger. Pero acá nos dice que nosotros necesitamos invocar ese trigger de esta manera, haciendo un llamado al trigger
A ver si hay otro ejemplo acá, drop table, create table. Acá están los ejemplos, ¿eh? Acá hace el trigger, la función, y en algún momento llama a la función. Voy a copiar entonces este ejemplo. Entonces, mi función se llama create trigger pedidos detalles. Pero yo necesito llamar a esta función que se llama trigger pedido detalle. Entonces, en realidad, debo crear el trigger que se llama pedidos detalles. Y acá dice before update o after update. En nuestro caso queremos que ocurra en el insert y cambiamos acá. No es puede ser before o after. En mi caso, vamos a ponerle before. On, y acá nos dice el nombre de la tabla. Yo tomé nomás el ejemplo, ¿verdad? On, y el trigger se tiene que ejecutar en pedidos detalles y invocar a este procedimiento, ¿ya? Entonces, el trigger es este y esta es la función. Entonces, este le voy a llamar func y a esto le llama trigger y a eso le va a llamar func. Profe, ahí lo que vos tenés que poner en execute procedure es el nombre ya de la función que va a ejecutar el cambio del stock, ¿verdad? Se tiene que llamar igual. Esta es la función. Sí. La función que debo llamar. Justamente estoy cambiando el nombre porque se quedó confuso. Yo mi función ya le llamé trigger, ¿verdad? Entonces, para que no haya, sea más claro, mi función se va a llamar fun pedido detalle, es decir, una función que se va a ejecutar está asociada a la tabla pedido detalles, pero en realidad la función puede llamarse mi función también si quiero, ¿ya? No tiene por qué llamarse tener algún nombre en particular. Yo para que quede más claro nomás le voy a llamar fun pedido detalles. Pero, ¿en qué momento se va? Porque esta función no hace ninguna referencia real a la tabla, ¿ves? Lo que hace es un update. ¿En qué momento se va a llamar? Y este es el llamador. Debo crear el trigger. Voy a ponerle luego la palabra disparador de la función. Por eso se llama trigger, porque entonces esta sentencia lo que hace es crea un disparador en el evento before insert y ese evento puede ser after insert o update o delete. Lo mismo puede ser before insert, before update o before delete. Así se hace. O esto o esto. Yo puedo elegir cualquiera de ellos, ¿ya? Entonces, en mi caso, por ahora, solamente voy a implementar que sea antes de insertar que él haga esto. Bueno, entonces, antes de insertar, lo primero que haga sea ir a restar el stock. Como yo no sé muy bien cómo voy a crear estas variables, para que funcione, voy a ir despacito. Voy a hacer algo fijo acá. Voy a poner para usar más tarde, voy a comentar. Y acá simplemente le voy a restar stock menos 1 y voy a poner fijo estos valores. Voy a poner fijo, como yo no sé declarar la variable, voy a poner fijo y entonces mi trigger va a funcionar solamente para la sucursal 1 y solamente para ese artículo, ¿ya? Porque no sé cómo obtener ese valor. Así de simple. Después le voy a mostrar cómo obtener esos valores, cómo declarar la variable y de dónde traer. Entonces, y voy a declarar el trigger que llame a esta función. Voy a ver si hago esto, si ya me funciona. No existe pedidos detalles. Pedidos artículos se llama. Joder, artículos. Voy a cambiar todito. Pedidos artículos. El problema no es el nombre, el problema es el nombre de la tabla.
Ustedes no me ayudaron acá. La tabla se llama pedidos artículos. Este es lo que él validó, no el nombre de mi trigger, ¿ya? Este es el nombre de la tabla. Entonces, le digo, disparar una lógica, que tu lógica se llama trigger pedidos, antes de insertar en la tabla pedidos artículos, para cada fila que se inserte, ejecutar esto. Entonces, esto es copy-paste, es decir, así, y lo que cambia es el nombre del trigger y el nombre de la tabla y el nombre de la función que querés que se ejecute. ¿Ya? Entonces, él lo que me corrigió es el nombre de la tabla nomás. Y ahí me dice, no existe la función pedidos artículos. Entonces, primero debo crear esto. Entonces, cambia el orden de creación. ¿Okay? Vamos a ponerle luego, entonces, primero debo crear la función. Y creo que así. Ahí ya creé una función. Y vamos a ver si se creó acá en mi tabla. Acá en functions, refresh. No. ¿Por qué? Porque esa función se crea donde dice trigger function. ¿Ven? Aparte, en otro, acá está, trigger function. Y esa función lo que va a hacer es restar, ¿verdad? Y luego creo el disparador. Así funcionan. Ahora que la función ya existe, él va a poder crear. Okidoki. Entonces, ¿se acuerdan que en pedidos artículos para, o mejor dicho, para la sucursal 1, existe 1 en el stock? Y yo ahora si inserto de nuevo ese pedido, si inserto un tercer pedido, número de pedidos. Entonces voy a insertar el pedido número 3. Ustedes saben que ya hay una función para eso, para no estar poniendo número 3. Voy a insertar el pedido número 3 y para el pedido número 3 voy a vender este artículo para la sucursal. Siempre en el pedido número 3 la misma sucursal, 1, ¿ya? Entonces vendo de nuevo este artículo y ahí vamos a ver si funciona nuestro trigger. Ajá, ¿qué dice acá? Sí intentó ejecutar, pero tiene un error porque dice return, falta return. Acá simplemente le tengo que poner return new. Enseguida le voy a explicar por qué. Create or alter. Vamos a ver si funciona esto. O replace, ¿verdad? O replace. Ok, ahora sí. Como el trigger dio un error, probablemente en pedidos artículos ni siquiera llegó a insertar el número 3. Vamos a ver si no, y si ya insertó, no, ¿ves? No insertó. Cuando falla el trigger no se completa la acción. Quiere decir que yo ahora puedo insertar de nuevo este. Ya existe la llave 999, porque yo estoy inventando nomás este número, ¿verdad? Voy a insertar otro nuevo. Perfecto. Ahora sí existe el pedido número 3. Que vendo 1, ¿ya? Y veamos si cambió. ¿Funciona? Disminuyó, ¿ven? A 0. Antes de avanzar, les voy a pasar esto en el chat. Esto todavía no está completo, para que lo tengan a mano, ¿ya? Para que ustedes también lo tengan a mano. ¿Dónde está el chat? Entonces, lo que acabo de hacer es... Parece que no se puede copiar tanto. No copié todo, un ratito. Esta es la función que implementa la lógica. Voy a pasarles por partes, ¿ya? En el chat.
La función que implementa la lógica. Luego viene el llamador, el disparador. Debo crear el trigger, el disparador de la función, que es este. Todavía no está completo porque nosotros le pusimos solo va a servir para esa sucursal y para ese código de artículo, ¿verdad? Solamente porque no sé todavía cómo definir las variables nomás, porque ahí viene algo interesante. Prueben lo que acabo de pasarles en el chat para que no tengan que estar escribiendo y eso, pruébenlo. Ahí pasé, Luis. ¿Puedes probar, Luis, en tu máquina y decirme si te funciona esto de script que acabo de pasar? Luis Ángel. Dale, profe, me voy a probar. Haga todo lo que puedan, háganlo, ¿verdad? Entonces yo les pasé cuál es la función y enseguida voy a pasar a explicar mejor y cómo se dispara la función. Porque la función se tiene que disparar sola. Y cuando hice el select ya demostré que funciona. Es decir, él hizo el update, se disparó solo. Solamente que si ahora uso otro código de artículo no me va a funcionar porque yo le puse un valor explícito ahí, ¿no? Y eso no está correcto. ¿Cómo sabemos? Y tenemos que leer más la documentación. Acá explica lo siguiente. Hay mucho texto, como dicen los memes, ¿verdad? Entonces, yo usé solamente lo importante. Mira, dice, acá dice que una función recibe datos, ¿verdad? Con una estructura especial llamado datos de trigger, ¿verdad? Que contienen ya las variables que vos estás insertando. Y este set especial se llama All and New. ¿Ya? All and New representa el estado de las filas que vos estás insertando o modificando o borrando. Esto es muy importante para los triggers porque tiene, en cualquiera de los casos tiene. Entonces, all contiene todos los valores anteriores y new todos los valores nuevos. Entonces, si yo estoy haciendo un insert, no existe valores viejos, solo existen valores nuevos. ¿Ok? Por eso es que en su ejemplo explica que él puede, acá en su ejemplo, él usa all, ¿ven? All.id, all.lastname, etc. Y él también puede hacer referencia a new.campo, all.campo, ¿ven? Entonces, si leen toda la documentación, se van a dar cuenta de que ustedes pueden hacer referencia a los datos dentro de la función de la siguiente manera. Es decir, en vez de poner esto así, yo puedo decir new.código de artículo. Yo puedo hacer referencia al artículo que se está insertando usando digamos que a mí me gusta más llama estructura, le llama datos temporales, pero a mí me gusta llamarle de que es un registro, es como es un record, ¿no? Un tipo de dato record que contiene todos los datos que se están insertando. Como esto es un trigger, porque yo al crear la función le dije que él retorna un trigger, fíjense en esto. Él no retorna cualquier valor. La función que se crea para el trigger retorna un trigger. Y al hacer return, yo por eso le digo retorname el registro new, es decir, los nuevos valores. ¿Y por qué new? Porque mi trigger es por el after insert. Entonces, por el after, como estoy insertando, no existen valores old, es decir, valores viejos.
Si yo hago after update, existen all y new. Si yo hago after o before insert, existen solo el registro new. Y si yo hago delete, existe solo el registro o el record, la estructura de datos, la variable old, ya solo lo viejo porque no hay nada nuevo. ¿Qué les parece esto? Entonces, eso quiere decir que yo, si estoy haciendo insert, puedo hacer referencia explícita al new. Puedo hacer new punto código sucursal. Esta es una pregunta complicada. ¿Será que puedo hacer new punto código sucursal? ¿Quién será? ¿Quién se anima a responder eso? ¿Quién está ahí? ¿Quién está prestando atención ahí? Profe, pero ese código sucursal ya no es un código que estés insertando recién. Brillante, Erika. Exactamente, porque el trigger, brillante lo que dice Erika, el trigger es sobre la tabla, explícitamente sobre la tabla pedidos artículos. Entonces, no podés hacer referencia a otro campo que no estás insertando. Entonces, en el new solamente van a existir los datos que hay en pedidos artículos, es decir, los campos de pedidos artículos. Y esos son todo lo que hay acá, todo lo que vos insertás, ¿no? Y todo lo que insertás acá es código detalle, factura, código de artículo, precio, cantidad, año, número de pedido. Pero no tenés código sucursal. Entonces tenés que traer el código sucursal, ¿verdad? Entonces, código sucursal sí es una variable que tenés que traer. Y creo que acá entonces podemos declarar la variable código sucursal, que es un entero, y ese sí tenemos que traer código sucursal into v código sucursal from pedidos where año pedido es igual a new año and número pedido es igual a new número pedido. Entonces ahí existe código sucursal y en vez de new sucursal es la variable que yo cargué antes. ¿Tiene sentido esto? Entonces ya borro ya. Esto la puse para recordarme nomás, pero ahí ya voy completando. Primero debo obtener a qué sucursal corresponde. Luego actualizo el stock de ese artículo en esa sucursal. ¿Tiene sentido esto? ¿Cómo lo ves vos, Gabriela? Bueno, solo porque es lo que te pregunto a vos, ¿verdad? Pero para ver nomás si a vos tiene sentido esto. Sí, no sé nomás si no hay una forma que le puedas pasar nomás como parámetro a tu función. Viste que finalmente tu trigger es como una función y puedes recibir algún parámetro, por ejemplo, y le pasas nomás al código sucursal. Y la forma de que él pase el parámetro, lo que pasa es que vos insertás nomás acá, ¿verdad? O sea, vos lo que haces es esto. O sea, vos necesitas hacer insert pedido, estos dos, ¿no? Insertar, paso 1, insertar pedido. ¿Ya? Insertar datos básicos del pedido, ¿no? Y el paso 2 es insertar el o los artículos del pedido. Pero entonces, esto ya ocurrió y en el momento que vos estás insertando el pedido es el que él se ejecuta el trigger. Entonces ya no, no hay forma de que vos sepas, vos podés insertar cualquier artículo, ¿ya?
En el momento en que vos estás insertando el pedido, vos no sabés, en ese mismo momento vos no sabés a de qué sucursal es la del pedido. Entonces, tenés que ir a averiguar con un select. Y por eso es que no le pasás como parámetro, sino que te vas y averiguás. Pero lo que vos tenés es el pedido a cual corresponde, ¿ya? El año y el número del pedido al cual corresponde ese pedido. Entonces, y eso sí no es que pasás como parámetro, sino que eso es un dato que tenés disponible dentro de tu variable new, dentro de tu estructura new, porque es lo que estás insertando y eso hace parte de la tabla en la cual estás insertando, ¿ya? Entonces es así. Así es como debería de ser. Pero ahora voy a probar primero. Create o replace. Y yo ya no necesito volver a crear el disparador que es este, porque ese solo llama. Entonces lo dejo así mismo. Lo que yo actualizo es la lógica nada más que está en la función, ¿ya? Y entonces probemos con otro artículo cualquiera. Voy a probar con otro artículo cualquiera luego. A ver, artículo sucursal, límite 10. Al azar voy a elegir otro artículo. Uno que tiene 39, este. Y si vendo 9 tiene que quedar 30, es la misma sucursal. Entonces, en este mismo artículo número 3, en el mismo pedido nomás yo puedo agregar otro artículo, que es este, ¿ya? Lo único que cambia es el código del artículo y voy a vender 9. Ahí, esa es la cantidad. Voy a traerlo, este es, 39 tengo y voy a vender 9 y tiene que dar 30. Vamos a probar si funciona. Acá también tengo que cambiar esto porque no puedo insertar ahí sin cambiar el código. Ahí sí que inserto, pero entonces ahora voy a ver cuánto hay de este artículo. Ya es otro, ¿eh? Uy, me equivoqué, resté 1. ¿Por qué me restó de 39, pasó a 38? ¿Por qué? Creo que dejaste tu uno en duro. Exacto. Entonces, a ver, si se entendió lo de para qué sirve el new, entonces alguien me va a ayudar. ¿Qué debo poner acá? Dejé ahí. ¿Quién me va a responder eso? ¿Quién está mirando? Eh, Alejandro, ¿vos estás mirando? Sí, profe. Ok, mira de nuevo mi script y ahí donde está marcado en el menos 1, ¿qué debo poner acá para que haga bien mi cálculo? ¿Te diste cuenta que hizo mal, que restó 1 nomás, verdad? Sí. Sería el new New. punto código sucursal. Código sucursal es la que tengo que restar. Espera, ¿Qué es lo que debo restar? Te espero. el código artículo, Del stock creo. se va a restar el código de artículo 38 menos este. Este es el código de artículo. Ah, no, sería Está distraído, ¿verdad? el número de pedidos, creo. ¿Quién me ayuda? No, lastimosamente no. Eh, Rodrigo. Rodrigo está engripado, le vamos a perdonar. ¿Quién más está ahí? Gabriela ya habló ya. La cantidad, profe. Claro, la cantidad es lo que se resta. Gracias, Luis, por estar atento. Profe, ese está Cantidad, en tu tabla de new, en tu tabla que es new, la claro, que está cantidad. acá luego, ¿ven? Pedidos, cantidad, ¿ves? Yo puedo hacer referencia a cualquiera de estos campos que está en mi tabla asociada al trigger, ¿ya? O la cual está asociada al trigger. Entonces, esto es lo que estaba mal acá. Yo le restaba 1 y tiene que ser lo que tengo que restar es la cantidad que vendo, ¿ya?
Quilombo ya armamos, perdón por la palabra, pero quilombo ya armamos que restamos 9. Pero ahora si inserto de nuevo acá, pero ahora voy a insertar 8 nomás ya, para que me dé redondito. Y la siguiente vez que se inserta, entonces, en pedidos artículos, ¿quedan cuántos? De este artículo que termina en 59, vendí 8 en la última vez. Y ese 8 tiene que haber ido a restar, porque así nomás funciona ahora mi trigger, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde traigo eso? ¿Dónde está mi select? No tengo lo. Artículo sucursal tiene que ser, que no lo tengo acá, lo tengo acá, ¿verdad? De 39 tiene que dar en 30. ¿Qué es este, no? No, era ese. ¿Cómo era mi? Código Este, artículo, lo que creo que no es. este es el código de artículo. ¿Qué está pasando? Hice mal. Quedó 30, ¿ven? Pero este trigger para nada todavía es perfecto porque tenemos que ponerle que no permita vender cuando no hay. ¿Verdad? Me debe dejar vender 40 ahora. Va a dejar. Si yo hago ahora, inserto otra vez, inclusive en el mismo pedido, para que funcione nomás, en el mismo pedido puedo insertar 40, no 8, 40 artículos. Voy a cambiarle acá un numerito y ya me va a dejar. 40 vendí. ¿Cuánto va a quedar mi Negativo. negativo? Menos 10. Ok, nuestro trigger funciona, pero no hace bien. Pero lo que importa es que funciona, ¿verdad? Entonces, yo tengo que meterle mucho más lógica a mi trigger. Por ejemplo, debo poner un where acá. ¿Ya? Tengo que hacer algo así como solamente si el... puedo poner un where and stock es mayor o igual que la cantidad que quiero. ¿Ya? Si no, no debo vender, pero ahí simplemente no va a restar la existencia. No va a restar la existencia, pero va a seguir vendiendo. Entonces, tengo que averiguar ahora cómo hago disparo un error de trigger. Entonces, en realidad tengo que hacer algo así como select, tengo que traer el stock y preguntar si ese stock es mayor que la cantidad que estoy tratando de insertar y tirar un mensaje de error en caso contrario. Tengo que meter más lógica aquí, ¿verdad? Que se puede hacer perfectamente. Simplemente le estoy mostrando que no es solo el update nada más. Para el objeto de mostrar el trigger ya funciona esto, ¿verdad? Creo la función de trigger y invoco de esta manera. Para que haga súper bien, acá por ejemplo necesito algo así como if, en realidad tiene que ser algo así como if new cantidad es menor o igual que the stock, ¿no? Entonces necesito que esto ocurra. Esto tiene que hacer ahí, no acá.
Y por el else, tengo que meter, creo que cuando hay un if no hay por acá. Por el else, me gusta cuando no se alinean las cosas. Else, este no está alineado. Por el else tengo que mostrar un mensaje de error. Algo así, debe ser la lógica completa, ¿ya? Entonces, VStock, debo declarar y debo cargar. Voy a poner ahora solo comentarios nomás, pero... Y más o menos eso debe ser mi trigger completo. ¿Qué dice return new? Porque aquí else, me parece que tiene que haber un end if. ¿Qué me dice? Un identificador delimitado tiene largo 0 cerca de... Ahí ya es el funcionamiento del if new nada más, ¿ya? Voy a comentar esto solamente para que quede como muestra de toda la lógica que tenemos que implementar, ¿ok? Porque falta un punto y coma diciendo hasta aquí llegamos. Ahí sí. Entonces. O si no, simplemente poner si es mayor o igual y poner el update fuera del if, por ejemplo, ¿no? Por último, siempre debe retornar el new o el all dependiendo si estás haciendo insert o delete. O sea que la función no retorna ni un mensaje ni ninguna variable, sino que retorna la estructura que estás insertando. Entonces, resumiendo, los triggers son funciones donde vos implementas una lógica y son disparadas automáticamente por un llamador, en el caso de Postgres, y es independiente a que vos invoques eso en el insert. Es decir, no es que vos explícitamente le llamás acá a la función como hicimos en la clase pasada. Vos hacés nomás la operación y el trigger se tiene que ejecutar basado en ese evento. Entonces, acá podés ver en la base de datos que se declara la función de triggers y dentro de cada tabla que tiene triggers, puedes ver los triggers. Por ejemplo, nosotros creamos un trigger para la tabla pedidos artículos y acá tiene que haber. Tengo que hacer clic derecho, pedidos artículos, refresh. Y miren, dentro de pedidos artículos está el trigger de pedidos artículos porque él está atado a esa tabla. El trigger corresponde a esa tabla y te dice que él invoca esta función. Y él te va a mostrar el trigger y la función. Si vos querés ver su DDL, está acá. Ahí está, ¿ves? Si vos querés ver la función a la que él llama, está acá, que es aquella que hicimos. Bien, ahí está toda mi lógica. Yo comenté nomás para no complicarme mucho la vida con la lógica. Les comenté que aprendimos de que el trigger, el trigger invoca la función y que dentro de la función vos podés hacer referencia a la tabla en la cual estás insertando o haciendo update usando el prefijo new, que es como una variable de tipo registro, de tipo record, ¿no?
que contiene todos los datos que estás insertando. Y se llama new cuando estás haciendo insert o update y se llama all cuando estás haciendo update o delete. Pues hasta aquí la clase grabada y ustedes me pueden hacer